¿Existe alguna diferencia en el significado de las palabras de los verbos que tenemos en pantalla? Work and works. No, no existe ninguna diferencia en su significado. Ambos verbos significan trabajar. Work, works significan trabajar. Pero entonces, ¿por qué el verbo de la derecha tiene una S? Bueno, vamos a explicarlo. Cuando usamos los pronombres de sujeto o sencillamente cuando nuestro sujeto es uno de estos que acaban de aparecer, el verbo no lleva ninguna modificación, ¿cierto? I work, you work, we work, and they work. Sin embargo, cuando nuestro sujeto es una tercera persona, es decir, alguno de estos o bien un nombre personal, es ahí cuando nuestros verbos le agregamos una S, meramente por cuestión gramatical. Su significado, el significado de estos verbos, no cambia, ¿de acuerdo? Entonces, let's gonna see some examples, ¿ok? I work, yo trabajo. Sí, lo tienes en pantalla. You work, tú o ustedes trabajan. We work, nosotros trabajamos. And they work, ellos o un grupo de personas trabajan. Ahora, ¿qué pasa si el sujeto de mi expresión es o de mi oración, de mi afirmación, es una tercera persona? Por ejemplo, el nombre de alguien más, ¿sí? Otro individuo que no seas ni tú ni yo. En este caso usamos Luis, ¿cierto? Ahí es cuando el verbo lleva una S al final, ¿de acuerdo? Luis works, Karen works, the car works, right? ¿Qué pasa con los verbos eat and eats? Es lo mismo, ambos verbos significan comer. ¿En qué casos vamos a usar it así nada más, sin ninguna alteración, sin ninguna modificación? Con los pronombres que tienes en pantalla. I eat, you eat, we eat, they eat. Sin embargo, de nuevo, cuando nuestro sujeto es una tercera persona, tal y como los que estamos señalando, aquí uso los pronombres, ¿cierto? Recuerda, podemos usar nombres de personas o sencillamente cuando nos referimos a alguien más. Ahí está. Ahí es cuando el verbo lleva una S. Y de nuevo, eat and eats significan comer. No hay ninguna diferencia en su significado. Ejemplos. I eat, yo como. You eat, tú o ustedes comen. We eat, nosotros comemos. Y recuerda, cuando hablamos de un grupo de personas, en este caso estoy usando el nombre de este grupo de personas, Robert and Mónica, eat. Sin embargo, cuando hablo de una persona, de alguien más, es ahí cuando el verbo llevará la S, como es el caso de Omar eats, María eats, and my cat eats. Por supuesto que podemos sustituirlos por los pronombres he eats, she eats, etc. ¿De acuerdo? Un ejemplo más, play and plays. De nuevo, el significado no cambia, ambos verbos significan jugar. Usamos play cuando el sujeto de mi oración es I play, you play, we play, they play, right? Sin embargo, cuando hablo de una tercera persona, es ahí cuando el verbo lleva una S, ¿ok? Very nice. Once again, yo juego. I play. Tú o ustedes juegan. You play. Nosotros jugamos. We play. Y como hablo de un grupo de personas, no quiero decir they, sino que quiero enfatizar que es un grupo de personas, un grupo de niños. The kids play, right? ¿Qué pasa cuando hablo de alguien más? De una sola persona, pero de alguien más. Uso el nombre, si quiero usar el nombre, puedo usar su pronombre, ¿de acuerdo? Daniel plays. Aquí, importante, al verbo se le agrega una S. Claudia plays. Si se fijan, en estos ejemplos hablo de una sola persona, right? Y bueno, en resumen, ahí lo tienes. Los verbos, la única razón por la que se les agrega una S es por el sujeto, cuando es una tercera persona, ¿ok? Y vamos a profundizar un poquito más en estos mismos, en esos verbos conjugados, ¿ok? Ya vimos que a la mayoría de los verbos se les agrega sencillamente una S, ¿de acuerdo? But what happened with the verb watch? ¿Qué pasa con el verbo watch? Bueno, por su terminación CH, vamos a sustituirlo por watches, right? No es nada más agregar una S, sino ES. Lo mismo ocurre con el verbo fix.
por su terminación en X, ¿de acuerdo? También se le va a agregar la ES, ¿ok? ¿Qué pasa con el verbo study? ¿Cómo conjugo el verbo study? Bueno, en ese caso vamos a quitar la letra Y, la sustituimos por la I latina y entonces sí agregamos la letra S. Y antes de continuar, si dices, pero con play no ocurrió lo mismo. Bueno, es que en el verbo study, antes de la letra Y, ¿sí? Tiene una consonante como es la D. Por eso, en play no. En play, la letra Y, la letra Y, le antecede una vocal, ¿ok? So, tenemos un par de excepciones, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos varias excepciones, no es necesariamente un par. El caso de have, do and go. Tener, hacer e ir, ¿de acuerdo? Acabamos de ver que a los verbos se les agrega una S y esto es únicamente porque el sujeto es una tercera persona. Es cierto, pero en el caso de have es incorrecto decir he haves, right? O he haves, no, sencillamente sería incorrecto. Cuando conjugas el verbo have para alguien más, por ejemplo, Daniel tiene o Laura tiene, qué sé yo, ¿sí? En ese caso vamos a decir has, right? Y de nuevo, have and has significan tener. ¿Qué pasa con el verbo do? ¿Le agrego una S nada más? No, porque es una excepción, ¿de acuerdo? Aquí aplica algo distinto a lo anterior. Bien, es decir, cuando tú aplicas do para terceras personas, decimos does. Bien, entonces he does, she does, it does. Y de nuevo, tanto do como does significa hacer. Recuerda, estamos hablando de verbos, ¿ok? De cómo conjugar los verbos. ¿Qué pasa con el verbo go? Ya sabemos que es una excepción, por ende lo que ves en pantalla es erróneo, es equivocado. Cuando conjugamos go con terceras personas, va a quedar exactamente así, goes, right? Entonces, he goes, she goes, it goes, right? Y de nuevo, go and goes significa ir. So, once again, en resumen, la clave está en entender que si hablamos que nuestro sujeto, en nuestra frase, nuestro sujeto, el protagonista de nuestra oración, de nuestra expresión, para ser más exacto, de nuestra afirmación, es una tercera persona del singular, como los que estamos señalando, ¿sí? Ahí es cuando ocupamos conjugar los verbos, ¿de acuerdo? Para ello, por supuesto, es importante conocer la forma base del verbo. Primeramente, conocer los verbos, ¿cierto? Y bueno, pues lo que acabamos de ver es cómo se conjugan, cómo se modifican cuando nuestro sujeto es una tercera persona. Aquí lo resumimos con los pronombres personales, pero de nuevo, si hablas de my teacher, the taxi driver, the school, ¿de acuerdo? Sencillamente alguien más o algo más. ¿Bien? Ok. Importante también que sepas que este video que acabamos de estudiar hoy, esta clase que acabamos de tener hoy, es complemento del tema Present Simple Part 2, que estaré dejando en la descripción, estaré dejando en relacionados para que complementes esto, ¿sí? En el tema de Present Simple Part 2, abordamos afirmaciones, ¿de acuerdo? Que es, de nuevo, lo que nos va a servir esto que acabamos de ver aquí. Además, también se habla de negaciones y preguntas. Todo esto cuando hablamos de una tercera persona, ¿ok? Por supuesto, invitadísima estás a ver el tema Present Simple desde el inicio, si así se requiere. Y bueno, sin nada más que agregar, te agradezco muchísimo tu like, tu suscripción y que compartas el video, ¿ok? So, thank you so much for watching and have a wonderful day.